gloria, de gloria en gloria, de poder en poder. Amén. Nos alegramos antes de comenzar de tener a la hermana Elvira de vuelta aquí en la casa. Nos gozamos, gloria a Dios. No hemos podido compartir mucho, pero estoy seguro de que Dios la ha usado allá en Venezuela poderosamente, porque nuestro Dios es poderoso. Y vean la cara de alegría del hermano Estefan ahí. Claro, dice, ya no más arroz quemado, ahora sí a comer bien. Pero gloria a Dios, el Señor es bueno y nos alegramos con la iglesia. Amén. Le invito a que me acompañe al libro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, verso 17. Me dan un fuerte amén cuando lo tienen. Marcos 10, 17. Gracias por ese fuerte amén, Daniel. Marcos 10, 17. Tiene un título, la Reina Valera, que dice El joven rico. Es una de las prédicas que más se ha dado del joven rico, del hijo pródigo. Son muy conocidas, muy usadas en las prédicas. Pero hoy quiero tocar un tema diferente en el joven rico, no en las riquezas ni en lo que él dio. Ahora, el libro de Mateo, Marcos y Lucas nos hablan del joven rico y cada uno tiene su manera de expresar y enseñarnos qué fue lo que ellos vieron con este joven rico. Yo leí los tres y decidí utilizar Marcos. Es bueno siempre leerlos, la historia se repite en 2, 3 o 4 evangelios. Es bueno leerla para poder entender para poder que nuestro entendimiento sea más amplio, para poder entender la historia. Y me gustó más la de Marcos 10, versos 17 y 18 que dice: al salir él para seguir su camino, hablando de Jesús, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Y la pregunta que hace el joven, y quiero quedarme solo en esos 2 versículos, la pregunta que hace el joven es la pregunta del millón de libras. Él llega y la esencia de esa oración le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y este es algo que todos nosotros los cristianos lo tenemos que saber. Todo evangélico tiene que saber esto. Es bueno en Inglaterra cuando dicen que eres, diles cristiano evangélico, porque acá le llaman cristiano al mormón, al adventista, al testigo de Jehová, al católico, todos le llaman cristianos. En América Latina tú dices cristiano, inmediatamente dicen evangélico. Por eso acá cuando dice o eres nacido de nuevo o eres cristiano evangélico. Porque si todos nos hacemos esta pregunta: ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Si yo le hago la pregunta a alguno de ustedes inmediatamente me dicen: hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y Cristo me da la salvación. No hay otro camino, el único camino es Jesucristo. Y este es el problema donde la gente dice: yo creo en Jesús, pero te ayudan por otra manera para heredar el reino de los cielos. Tú le dices a un testigo de Jehová: si para heredar el reino de los cielos necesitas a Jesús, te dicen que no, necesitas a Jehová. Jehová es diferente que Jesús para ellos. Es diferente. Entonces, por eso es la pregunta que uno siempre tiene que hacerle a la gente cuando vienen a hablarle. Si te viene un musulmán, pregúntale: ¿qué necesito para ir al cielo? Y te dicen: haz el bien, da a los pobres. Y eso es hacer obras. Si es por hacer obras, hay mucha gente de que hace muchas obras y no cree en Dios. Entonces, por sus obras se iría al cielo, cuando uno solamente se va al cielo a través de Jesucristo. No hay otro. Por eso es necesario, si un mormón viene y le habla a usted, recuerde la prédica de hoy y hágale la pregunta: entonces, ¿qué necesito para ir al cielo? Pero cuando a uno de nosotros nos hagan la pregunta: ¿qué necesita? Dice: necesitas a Cristo. Porque todos necesitamos a Jesús. Esta semana compartía con un compañero de trabajo y él me decía: es que tú tienes que buscar la salida. Y le digo: es que eso es lo que el mundo quiere, pero todo ser humano tiene un vacío que el único que puede llenar es Dios. Cuando Dios llena ese vacío, las cosas vienen por añadidura, pero no me vas a entender lo que yo te estoy hablando a no ser que tú primero lo aceptes a Cristo como Señor y Salvador.
porque ese es el primer paso. Nosotros a veces queremos cambiar a la gente y el que cambia es el Espíritu Santo. A Saulo de Tarso no le fueron a predicar, le tenían miedo, los discípulos le tenían miedo a Saulo de Tarso, porque cuando mataban a Esteban, las ropas de Esteban fueron tiradas a los pies de un tal Saulo de Tarso, que él mandaba matar a los cristianos. Por eso él mismo tuvo un encuentro con Jesucristo. Jesucristo mismo lo visitó. Y estoy seguro que a cada uno de nosotros, a pesar de que alguien nos ha hablado, hemos escuchado una prédica, un folleto que nos repartieron o algo, vimos una calcamonía en un auto, Jesús el camino, la verdad y la vida, algo en algún momento el Espíritu Santo llegó y nos tocó a nosotros y algo empezó a arder que queremos de Dios, porque todos vivíamos perdidos. Cuando Saulo de Tarso se encuentra, cuando Jesucristo viene donde él y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando ustedes saben la historia, y no se la voy a predicar, apunte si quiere, Hechos capítulo 9, habla la historia de Saulo de Tarso, la conversión. Pero ¿qué pasa? Cuando él está ciego en un lugar, Dios le habla a su profeta Ananías y le dice: anda a la calle derecha que está allá en Damasco, toca la puerta y ahí está Saulo de Tarso. Y el discípulo no quería ir. A veces queremos cambiar nosotros a las personas, nosotros no cambiamos, nosotros predicamos el amor de Dios, predicamos que la salvación viene por la gracia de Jesucristo, el cambio lo hace el Señor. Nosotros añadimos en la oración, dice en el Apocalipsis, que en las copas están las oraciones de los justos en la tierra, que están diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Están diciendo ya, no vas a vengar la sangre de aquellos que están sufriendo allá en la tierra. Pero ahí está el clamor. Por eso nosotros cuando predicamos, cuando hay un enfermo, nosotros tenemos que orar. Es necesario la oración. La oración está en Efesios 6, donde dice la armadura de Dios. Dice: orad sin cesar. Es algo que el cristiano no puede debilitarse. Es algo que tenemos que clamar en todo tiempo, porque ahí es una fortaleza que tenemos y vamos a obtener las cosas. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, gloria a Dios. Entonces, acá viene un joven. Recuerden, el joven no se le había predicado todavía de Jesucristo. El joven era un testimonio de lo que podía ver a Jesucristo, porque estamos hablando del inicio del Nuevo Testamento. El joven no sabía lo que era la vida eterna, porque en el Antiguo Testamento no se hablaba tanto de la vida eterna. Era diferente, vivían bajo la ley. Jesucristo viene a cumplir la ley. Lo poco que se sabía del Antiguo Testamento acerca de la vida eterna, quizás eran las profecías de Daniel. Si ustedes van a Daniel capítulo 12, versículo 2, Daniel está en el Antiguo Testamento. Si lo buscan, Daniel capítulo 12, versículo 2, quizás es la profecía más clara en el Antiguo Testamento que habla de la vida eterna. ¿Me dan un fuerte amén cuando lo tenemos? 12, Daniel capítulo 12, versículo 2. Acuérdense que la revelación de la vida eterna, de la resurrección, del tercer cielo y todas estas cosas vinieron más claras en el Nuevo Testamento. Dios se lo revela al apóstol Pablo y él empieza a hablar todas estas cosas. Después al apóstol Juan en el Apocalipsis y empieza a revelarle las cosas que tiene. Lo tenemos, Daniel 12:2. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión de ese juicio final, que Jesucristo después vino y explicó y separó los peces buenos con los malos, separó la cizaña con el trigo, separa lo que pertenece para acá y lo que no pertenece para él. Y separa y dice: estos son justificados por mi sangre, estos van a un lugar de fuego y azufre, donde es el crujir de dientes, donde el gusano no muere, y es el fuego eterno, donde el diablo será lanzado eternamente. Si el diablo viene a acusarte, dile de que él será lanzado al lago de fuego y azufre, donde es el crujir de dientes. Y por eso es que él quiere venir a molestar. Pero cuando él viene a recordarte a ti alguna cosa, recuérdale su futuro, porque es ahí donde él se va a ir. Por eso la iglesia tiene un poder. Amén, hermanos. Hay un poder en el nombre de Jesús. Si el diablo viene, bótalo en el nombre de Jesús, no en tu nombre, no en el nombre de Pablo, no en el nombre de Mateo o Marcos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Entonces, este joven tenía esa inquietud y tenía una necesidad
de decir, ¿qué va a pasar cuando yo me muera? Y entonces nosotros también tenemos esa inquietud. Tarde o temprano, alguna persona, yo creo que todos nosotros, cuando estamos en Cristo, tenemos la seguridad. No sé si se han dado cuenta. Yo le pregunto una vez, iba con el hermano Carlos para mi casa, para poder dejar a mis hijos, y regresábamos a la casa de Giovanni, que íbamos a tener una pequeña vigilia. Y me acuerdo que cuando íbamos, claro, el pastor estaba un poquito pasado del límite de velocidad, un poquito rápido, y Carlos me dice, pastor, usted maneja rápido. Y le dije, sí, Carlos, perdón, no, tranquilo, pastor, si para mí el morir es ganancia, me dijo. Sí. Y entonces, porque él tiene una seguridad que yo tendría que pagar delante de Dios, obviamente, por mis hechos, obviamente es otra cosa, pero tiene la seguridad que si algo le pasa, se va a la eternidad con Cristo. El cristiano tiene esa seguridad, pero gran parte de la iglesia cristiana le tiene miedo a la muerte. Un temor, pero ¿por qué temor? Si Pablo decía, yo no sé qué me es mejor. Si me muero, me voy con Cristo. Aleluya, decía. Y si me quedo, pues predico el evangelio. ¿Ustedes han escuchado de Luis Palau? Hombre de Dios. Campañas tremendas. Junta muchas iglesias, pastores, cuando él va a hacer la campaña que hace Palau, no sé qué cosa, es una campaña fuertísima. Y reúne, lleva al José Luis Rodríguez, el Puma, cantante porque es cristiano, Juan Luis Guerra, se lleva a Dante Gebel, diferentes pastores, hace unas campañas poderosas, a Yuri de México, y empieza a hacer unas campañas poderosas. Pero hace un par de años, un mensaje en YouTube, y dice que los doctores, dijo, y los decía muy contentos, y decía, los doctores me han encontrado un tumor en el cerebro, y la verdad dice que no les gusta lo que ven. Solo le pido que oren para que se haga ya la voluntad de Dios, porque es una persona muy mayor. Y dijo, si me voy, pues me voy con el Señor. Y lo dijo con una alegría. A veces hay gente que tiene 100 años y están que se mueren. Y nosotros estamos orando y el hombre está sufriendo. Cuando el hombre sí ya tiene a Cristo como Señor y Salvador en su corazón, oremos por misericordia. Señor, si ya el tiempo está, llévalo, pero que no tenga sufrimiento. Y es un hasta luego, porque allá nos veremos. Amén. Uno tiene que tener esa seguridad. Si alguno de nosotros aquí en la iglesia o los que nos ven a través de las redes no tiene la seguridad y tiene miedo a la muerte, hay un problema, porque no ha confiado plenamente en aquel que nos redimió con su sangre en la cruz del Calvario para darnos salvación, aquel que nos ha redimido. Estudiamos en Panorama Bíblico que para que tengamos esta Biblia en nuestras manos, muchos sufrieron en los años 1500 persecución y cárceles para que este libro pueda ser traducido a nuestro idioma. Pero ahora tenemos la dicha y a veces nosotros, me incluyo desde aquí a todo, a veces no la leemos o lo pasamos en alto, pasamos más en las redes que en esto, cuando aquí hay palabras de vida eterna, acá hay salvación. Esto es más dulce que la miel, amén, más valioso que el oro. Se están estudiando, ¿no es cierto? Es como la leche espiritual que nos da crecimiento para salvación, es lumbrera nuestro camino, lámpara a nuestros pies, es hermosa la palabra, es una carta de amor para nosotros. Tengo un amigo, no voy a decir su nombre, no está aquí en la iglesia obviamente, pero me acuerdo venía a la iglesia, son esos que venían cada vez que pasa el cometa Halley, o decimos, cada muerte de obispo, dicen en mi país, porque los obispos casi no se mueren. Eso parece que tienen vida eterna aquí en la tierra. Y entonces venía y después no iba, y cuando venía, aleluya, gloria a Dios, y lloraba, pastor, cuente conmigo, yo estoy, después se desaparecía y volvía a aparecer, y parecía como el chavo que vuelve a ver arrepentido, y volvía y se iba, y una de esas está en su moto y tiene un accidente. Y llama a la esposa en la madrugada y dice, mi esposo se accidentó en la moto, me llamó la policía, hablé con él un par de segundos y ya no sé más porque el teléfono se apagó. No sé qué le habrá pasado, la policía no me da detalles. Gracias a Dios no se murió, pero el hombre dice, Edward, cuando yo vi que se deslizaba la moto y yo iba en el piso deslizándome detrás de ese camión, lo primero que pasó por mi mente fue las veces que te dije, cuenta conmigo. Y yo no iba a la iglesia, las veces que ya no estaba orando, no leía la Biblia. Dice que le pasó todo por segundos, se arrepintió en esos segundos de su vida que le quedaban,
se arrepintió. Y es a veces nosotros ahí en esos momentos donde buscamos el rostro de Dios, en los momentos de dificultad, donde te pones a pensar, ¿qué pasa si me muero ahorita y caigo debajo de ese camión y me aplastan las ruedas? ¿Qué pasa? Es ahí donde uno reflexiona. Ahora que veo a Walter, me acuerdo una vez que Walter tremendo, Walter es hombre de acero. Recuerdo que tenía una moto, ¿te acuerdas? Una Yamaha. Creo que se está acordando de la moto cuando estoy predicando. Hablo de Pedro y le cae a Pablo. Y me acuerdo que me contesta el teléfono y digo, ¿cómo estás? Te escucho raro. Me acaban de atropellar, me dijo en Vauxhall. Lo habían atropellado en la moto. Yo creo que cuando uno sufre esos accidentes, lo primero que pasa es mi familia, mis hijos. ¿Qué va a pasar conmigo? Estoy aquí, estoy allá, me voy. ¿Qué sucede conmigo? Cuando uno está en una necesidad, en una enfermedad, en un dolor, desahuciado, se acuerda más de Dios. Por eso la gente en los hospitales escuchan un poco más la palabra de Dios. En las cárceles escuchan más cuando uno se le acerca a hablarle del amor de Dios. Es necesario que nosotros nos hagamos la pregunta a nosotros, ¿qué pasa si me muero ahorita? Y tú puedes decir, yo me voy con Cristo. Cuando uno entiende ese principio, es lo más hermoso que existe. Todo el resto que está a tu alrededor deja de existir porque vives para Cristo. Es hermoso, es lo más lindo, es lo único que nos da una protección. Y les cuento una historia. Vayan al libro de Juan capítulo 3, que tenemos la historia de un hombre que también tenía esa necesidad, esa inquietud acerca de la vida eterna. Juan capítulo 3, el versículo 1. Acuérdense esta historia, muchos la hemos leído. Juan 3 del 1 al 2, me dan un amén cuando lo tienen. Amén. Gloria a Dios. Préstele atención, no se distraiga. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él también tenía una necesidad de la vida eterna, algo que quería saber, como diciendo, ya están pasando los años y ¿qué va a pasar con mi vida? La gente dice, hay algo en el más allá. El ateo dice, no existe Dios, pero hay alguna fuerza o algo ocurre. Todos saben, porque en el ambiente espiritual se puede sentir, se puede presenciar. Unos pueden presenciar el bien, otros presencian el mal. La gente sabe que estas cosas existen, pero los que estamos en Cristo sabemos lo que existe y tenemos una vida eterna en Cristo Jesús. Pero el que no conoce tiene un hambre, un deseo. La gente necesita a Cristo y nosotros tenemos a Cristo y nosotros podemos dar ese mensaje de salvación. Y entonces llega Nicodemo, que era un principado de los fariseos, y dice que viene de noche y le dice, sabemos que vienes de Dios, le dice, porque las señales que tú haces no las puede hacer un hombre normal. Tú caminas sobre las aguas, tú sanas al ciego, sanas al cojo, sanas al manco, a la mujer del flujo de sangre, conviertes el agua en vino, haces maravillas. Dios tiene que estar contigo, pero lo ve con un título como maestro. Le dice, Rabí, ¿qué significa maestro? Rabí le dice, sabemos que tú eres maestro, que vienes de Dios. Y ese es el problema. Nicodemo lo veía como maestro y no lo veía como el Hijo de Dios. La iglesia, el cristiano, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Mateo 7:21. ¿Por qué? Porque muchos vienen a una iglesia, muchos dicen creo en Jesús, pero no es el Jesús en el cual nosotros creemos. Porque el Jesús que yo creo murió por mí, me redimió y me ha dado vida eterna. Hay otros que no, lo tienen a un Jesús crucificado, a un Jesús, como decían en la clase anteriormente, tenía una Biblia, dice un hermano, lo tenía en la casa pero nunca lo leía. Porque no es a través de que tener esto te trae la salvación. El venir a una iglesia no te da la salvación. El ser amigo de los líderes de alabanza o del pastor o de los diáconos no te hace eso salvo. El único que te da la salvación es Cristo, nadie más. Es el único, Él es el que nos ha redimido, nos ha dado la autoridad, nos ha dado el poder. No hay otro. Y entonces, basado en lo que hemos leído, el joven vino corriendo como vino de la misma manera
que vino Nicodemo delante de Jesús. Dice que lo ve a Jesús caminando. Dice el comienzo, cuando estábamos leyendo en Marcos 10, dice que lo ve a Jesús que venía por ahí y él viene corriendo donde Jesús porque había una necesidad, porque se había hecho una pregunta, porque algo lo había inquietado. ¿Qué necesito para heredar el reino de los cielos? Y cuando lo ve, lo primero que hace, según la lectura, lo que hemos leído, dice que se hincó delante de él, porque reconoció que las obras que él hacía no las podía hacer un hombre normal. Al apóstol Pablo lo querían idolatrar como si fuera un dios. Lo picó una serpiente y dicen que eran de las más venenosas. Y él se sacudió y él siguió predicando. Porque él sabía bien claro lo que dice Marcos 16, tomarás cosa mortífera y nada te pasará. El problema es cuando tú piensas de que algo te va a matar. Y es eso, cuando tú piensas, ese temor, eso es lo que te viene. Pero cuando tú sabes, la sangre de Jesús no tiene poder, claro que tiene poder. Entonces, ¿por qué va a tener uno miedo a que viene una bruja y te dice, te voy a matar? Un endemoniado no le dice a uno, te voy a matar. Y si te va a matar, ¿va a ser más poderoso que tu Jesús? Imposible. Pero cuando tú sabes que estás sobre la roca, tú le dices, ¡shh! Fuera al hermano, no al hermano, al demonio. Porque hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder. Si viene el miedo, reprende ese miedo. Si vienen amenazas, reprende esa amenaza. Si vienen enfermedades, reprende esa enfermedad. Estás basado en la roca que es Jesucristo. El viento vendrá sobre los dos, sobre el que construye casa en la arena y sobre el que construye sobre la roca. Pero el que está fundado sobre la roca no se cae. Pasará todo y sigue firme. Job se mantuvo firme. Tuvo sus bajones, su amigo lo aconsejó, estuvo ahí, pero la gloria postrera es mayor. Si ayer fue hermoso, hoy es bueno, mañana será mejor, porque la gloria de Dios será mejor. La gloria postrera. El pueblo de Israel decía en el medio de la transición, mejor estábamos en Egipto. Pero Josué y Caleb permanecieron fieles. Permanecía Josué, que se llamaba Oseas, Dios después le cambia el nombre, le llama Josué y le dice que estaba en el tabernáculo todos los días con Moisés. Siempre estuvo ahí. Y después cita lo que citó Carlos ahora con las ofrendas, Josué 1:8. Josué se encuentra en una situación, le dice Dios, ahora tú vas a ser el sucesor, porque tú estuviste con Moisés en el tabernáculo, tú fuiste fiel, siempre estuviste ahí, y Dios no es deudor de nadie. Dios ve tu trabajo, Dios ve lo que tú estás haciendo, Dios ve tu sufrimiento, tus lágrimas, tu perseverancia. Entonces Dios te bendice y te bendice grandemente. Y entonces Josué, como era temeroso del Señor, le dice, sí, pero que tú estés conmigo. Y le dice, yo solo te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, le dice, yo voy a estar contigo, donde tú vayas, ahora yo voy a ir contigo. Antes Moisés seguía la nube de gloria, ahora yo voy contigo. Y ahora vivimos nosotros bajo el pacto de Jesucristo, donde tú vas, tú llevas el arca de Dios. Y entonces donde tú vas, Dios va contigo. Tú te vas al trabajo, Dios va contigo. Te vas a tu casa, Dios va contigo. Te subes al bus, Dios va contigo. Dios está en todas partes y Él te llena. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, cuando se acerca y lo reconoce como maestro y se hinca, el problema que mucha gente ha utilizado esta cita bíblica, los testigos de Jehová mucho utilizan esto que les he leído yo para ellos decir, ahí está, Jesucristo les dijo, ¿por qué llaman maestro bueno? Si maestro y bueno no hay ni uno solo, solo Dios. Se estaba refiriendo a Jehová, dice, no a Él. Y esa es una mala interpretación de la Biblia. Y ese es el problema. Porque Dios es bueno, buenísimo, y seguirá siendo bueno. A lo que Él se refería era de que lo estaba viendo como maestro y no como Dios. Cuando uno va al hospital, yo especialmente, yo veo cualquier persona que tiene esas cosas que se ponen en la oreja o cualquier uniforme a lo mejor es el que limpia, que tiene un uniforme del hospital, y yo le digo, doctor, excuse me, doctor, le digo, porque a lo mejor ni es doctor, pero como estoy en el hospital, yo le digo, doctor. En mi país tú vas a la estación de policía y le dices, oficial, jefe, a cualquiera, ni siquiera es oficial, pero quizás es de tercer rango o un cabo, yo no sé, pero le dice, oficial, policía. ¿Por qué?
porque uno reconoce quiénes son ellos. En la escuela uno va y ve a una persona mayor con corbata ahí que están entre los niños y le dice, disculpe profesor. Los colombianos dicen doctor, le dicen a la gente que es una manera de respeto y creo que es una persona profesional, no sé, pero dicen doctor, doctor, doctor. Pero uno reconoce, pero este es el mismo Dios que viene caminando, que hace milagros, que está enseñando a la gente, que Juan el Bautista dijo que hay uno mayor que viene, el cual yo no soy digno de amarrar sus zapatos, le dice. Se hablaba del Rey de Reyes y el Señor de Señores, la promesa del Mesías, y llega Nicodemo y también llega este joven y dice, maestro bueno. Ese fue el problema. No que Dios no era maestro porque Él enseñaba, no que Dios no era bueno, Dios es buenísimo. El problema era como tú ves las cosas. Ándate a un hospital y no veas al doctor que te atiende como un doctor. Míralo como que Él es el recepcionista. Y la medicina que te va a dar o los consejos que te va a dar, tú no lo vas a aceptar. Porque tú piensas que es recepcionista y no es doctor. Pero cuando tú sabes que es doctor y te dice, eso que tienes no es nada, tómate paracetamol. Y uno se va tranquilo, porque el doctor ya te dijo que eso no es nada. Cuando tú te vas delante de Dios como maestro, tú vas a salir y vas a volver a decir a tu líder o al consejero o a tu amigo, sigo con el mismo problema del año pasado, porque tú no fuiste delante del Dios eterno, tú fuiste delante del maestro. Por eso uno puede venir a la iglesia, pero ¿quién es el Dios que tú sirves? Cuando la iglesia entiende que el Dios que servimos es el Rey de Gloria, el poderoso de Israel, cuando tú entiendes, no te importa el resto de cosas. Sales como cuando el doctor te dijo, no te preocupes, eso se va con paracetamol. Exactamente igual. El problema no era maestro bueno, Dios es bueno. El problema, no sé si me han entendido, es cómo lo veía él a Jesús. Y la iglesia actual, en este 2020, sigue viendo a un Jesús como maestro y no como Dios. Y la gloria es para Dios. Todo lo que tú haces es por Él. Todo como tú hablas es por Él. Todo lo que tú haces con tu mano es por Él. Hay gente que no puede hacer cosas con su mano porque son limitadas. Dios te dio a ti las manos para hacer las cosas, te dio la boca para hablar, los ojos para ver, las piernas para caminar, el cerebro para pensar, para tomar decisiones. Dios nos ha equipado a nosotros para hacer las cosas. Y es aquí donde Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Le dice, ninguno hay bueno sino uno solo, Dios. Le hace la pregunta, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué no me reconoces como el Dios eterno, como el Mesías? ¿Por qué no me reconoces? Y es aquí donde le hace la pregunta, ¿por qué no me reconoces? Y ese es el problema de nosotros. Una doctrina se basa cuando varias citas bíblicas concuerdan en lo mismo. Por eso, cuando Martín Lutero lee las tesis, lee el libro de Romanos, se da cuenta que la salvación viene por gracia. Y si tú lees la Biblia y marcas cada vez que te des cuenta que dice que la salvación viene por gracia, te vas a dar cuenta que vas a llenar la Biblia llena de subrayones, porque está llena la Biblia de que nos enseña que la gracia viene por Jesucristo. Bueno, no hay ni uno solo, dice la palabra, pero nosotros somos justificados por la sangre del Cordero y nos hace aceptos y nos hace buenos. Jesucristo, yo sé que acá estamos entre cristianos, hay gente que nos ve en las redes también, mucha gente y gente no cristiana. Cuando hablamos de Cristo, Él fue el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo y fue el único en el cual no se encontró pecado. El único. Y quiero darles 3 citas bíblicas para que quede grabado esto de lo que dice la palabra. 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. La palabra lo tenemos. 2 Corintios 5:21. Son 3 citas bíblicas que le voy a regalar a la congregación el día de hoy, donde nos habla que Jesucristo no tenía pecado. 2 Corintios 5:21. Amén. Dice, hablando de Jesucristo, los 3 versículos, las 3 citas que voy a dar, dice, al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo. Primera de Pedro 2:22. Primera de Pedro 2:22, se lo leo para ir avanzando. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muchas religiones que se hacen llamar cristianas, testigos de Jehová, adventistas, mormones y otros, te hablan de que no es a través de Jesús. Jesús fue sin pecado. Él no mereció ir a la cruz. Él fue el postrer Adán. Adán no hubo pecado hasta cuando comió del fruto. Antes no había pecado. El pecado lo separó de Dios, y todos sabemos. Y tuvo que venir uno con las mismas características de Adán para quitar el pecado del mundo. Él vino sin pecado a entregarse él y hacerse pecador por nosotros. Y ahora, y le invito a la iglesia a que nos pongamos de pie, porque con esto voy concluyendo. Ahora, que nosotros meditemos en esta palabra. ¿Al Dios que nosotros servimos es maestro o es el rey de tu vida? El rey. Cuando tú eres hijo y llegas a la casa del rey, el rey te dice, te da una identidad donde no te pueden tocar. A los embajadores, ustedes saben que a los embajadores ellos tienen una matrícula diferente. Hay una policía en Inglaterra, no sé si han visto, que tiene los patrulleros de color rojo. Son policías para diplomáticos. Son diferentes. El diplomático es inmune, ellos no pueden, ellos están como siendo el diplomático de Colombia, vive acá pero como si estuviera en Colombia. La embajada es como si fuera Colombia. No pueden hacer nada. Por eso cuando hay un refugio, un asilo, van y se meten a las embajadas. Porque por más que estén en Inglaterra, están en otro país estando ahí adentro. Hay una protección. Cuando tú llegas a Cristo, hay una protección divina que el enemigo no te puede tocar. Cuando tu hijo llega a la casa, abre el frigider, se saca los zapatos, descansa porque está en casa. Cuando tú llegas delante de Dios, anda con esa confianza y con esa seguridad, bajo esa protección divina que el enemigo no te puede tocar. Tú puedes llegar y decir, papá, me amenazaron que me van a pegar. Tranquilo, no te preocupes, hijo, estás en casa. Acá está papá, te dice el Señor. Y nosotros, cuando lo tienes como maestro, dice, me maldijo la bruja. Pero cuando tú sabes que estás bajo el poder de Dios, que dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y más adelante dice, no habrá pestilencia que toque tu morada. Como seres humanos, cuando hay una enfermedad, nos asustamos, claro que sí. Mi hijo estuvo con amigdalitis 10 días, 5 días con fiebre, hace un par de semanas. Yo me estaba asustando. Lo llevé al hospital, pero no dejé de orar, no dejé de confiar. Sabía que eso se le iba a ir. Dije, se me hacen largos estos 10 días, pero sé que él va a salir de esto. No tengo duda. Esto no lo va a matar, porque tengo seguridad, porque estoy en casa de papá, porque no lo veo como maestro, lo veo como mi rey. Y el rey protege a sus hijos. Hay una protección divina. Vivimos en un país donde hay monarquía. ¿Han visto cómo protegen a la reina? La reina con su guantecito blanco y el poder y la autoridad que tiene desde el Buckingham Palace. Lo que ella quiera, ella dice, y ahí se hace. Los guardan y la protegen. Nosotros vivimos bajo una cobertura mayor, porque dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. En ningún otro. ¿Cómo puede otra religión decir
de que no es a través de Cristo. Cuando habla de Jesucristo, Hechos 4 y en el versículo 12 dice: en ningún otro hay salvación, y no hay otro nombre bajo el cielo sobre el cual podamos ser salvos. No existe otro nombre, solo el nombre de Jesucristo. Es un regalo de gracia que lo tenemos nosotros, los hijos. No somos excluidos de otras personas. Esto está abierto para todos, para predicar. Quizás el mensaje que les traje hoy es un mensaje que ya lo habías escuchado, ya lo habías conocido. Quizás solo aprendiste por qué Jesucristo le dijo: me llaman maestro. Bueno, pero ahora ustedes han entendido, porque no quiere que lo veas como maestro, sino como rey, como Dios. Esa es la diferencia. Pero tenemos un trabajo nosotros de compartir el evangelio. Si Dios nos trajo a esta iglesia y con estas sillas, existen, creo, si no me equivoco, 120 sillas para poder meter a esta iglesia, sin contar las que están adentro. Y nos sentimos bien en la iglesia, pero hay gente afuera que necesita escuchar el mensaje de salvación. No que venga a sentirse bien, que haya calefacción y que esté bonito el lugar, sino que necesita una sanidad de adentro, que tú y yo no le podemos dar, pero le podemos presentar a Cristo. Estamos predicando a gente, hay gente afuera. Yo les motivo a que estemos en oración. Oremos los unos por los otros, porque este es el año donde Dios nos va a levantar, nos va a equipar, nos va a preparar para alcanzar al perdido, aquel con el que trabajas que no conoce a Cristo. La gente está llegando. Un amigo me decía: jefe, lo que estoy haciendo es pecado. Dije: gloria a Dios dentro de mí, porque Él mismo lo dijo. Y empezamos y nos tomamos un café y pusimos a conversar, porque respuestas a la oración. Hay gente con la que trabajas, estudias, vecinos, amigos, que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Quizás estamos cómodos y el compañero de trabajo estará haciéndose la pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y ustedes tienen, nosotros tenemos la respuesta: Jesucristo. Amén. Yo te invito a que tú cierres tus ojos donde tú estás y vamos a darle gracias a Dios. Gracias. Gracias. Cierra tus ojos, iglesia, y levanta una oración, porque nosotros no merecíamos la salvación, pero Cristo nos dio salvación. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra, por la congregación, por cada hermano, Señor, presente, por cada hermano que nos ve a través de las redes, Señor. Que el mensaje de salvación, Señor, sea predicado, se desate, Señor, un evangelismo, Señor, con poder, Señor, para alcanzar al perdido, Señor. Padre de la gloria, pido que pongas carbón encendido en nuestras bocas, pongas pasión en nuestra vida para predicar, para enseñar, Señor, para guiarlos, Señor, para enseñar las cosas que tú nos has enseñado, Señor. Como dijiste tú: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden las cosas que tú nos has enseñado, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, porque nos llamaste de tinieblas a luz, Señor, y ahora pertenecemos al redil tuyo, al redil, Señor, de victoriosos, de conquistadores, de vencedores, Señor. Y en tu nombre haremos proezas, Señor. En tu nombre, Señor, oraremos por enfermos y se sanarán, Señor. En tu nombre, Señor, declararemos victoria a aquellos, Señor, que están en esclavitud, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Tu iglesia, Señor, que tú estás levantando, Señor. Levanta, Padre, con poder y gloria, Señor. Llénanos con el poder de tu fuego, de tu Espíritu Santo. Y oro por cada hermano de esta congregación, Padre Santo, por algunos, Señor, que quizás no te ha tenido como Rey de gloria, como el eterno, como el único, como el Salvador, como el Dios poderoso, aquel que se levantó, aquel que resucitó, aquel que está sentado a la diestra del Padre, aquel que Él vive, sino que te veíamos como maestro. Pero
hoy venimos delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de donde toda rodilla se doblará, donde toda lengua confesará que Jesucristo es el Hijo de Dios, para la gloria del Dios Padre. Oh, declaramos tu poder sobre cada persona, sobre cada hermano, en el nombre de Jesús. Declaramos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se rompe toda cadena.